Imagina esto. Es tarde en la noche y estás solo en una habitación silenciosa. Frente a ti hay un dispositivo extraño, algo que parece salido de una película de ciencia ficción, pero que está construido con componentes reales, componentes que podrías encontrar en cualquier laboratorio de física cuántica del mundo. En el centro del dispositivo hay un pequeño vial que contiene cesio-137, un isótopo radiactivo cuya desintegración es completamente impredecible, gobernada por las leyes más fundamentales y misteriosas del universo. Conectado a este vial hay un contador Geiger, y conectado al contador hay un mecanismo simple pero letal. Si el contador detecta una partícula de radiación en el próximo segundo, el mecanismo se activa. Si no detecta nada, permanece en silencio. Tus manos descansan sobre los brazos de la silla. Tu respiración es lenta y medida, y en algún lugar profundo de tu mente te preguntas qué significa realmente estar aquí, en este momento, esperando que el universo decida tu destino. Ahora bien, según la física cuántica convencional, lo que sucede en el próximo segundo es genuinamente aleatorio. No hay ninguna variable oculta, ningún mecanismo secreto que predetermine si el átomo de cesio emitirá una partícula o no. Es una ruleta cósmica en su forma más pura. Pero aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente extrañas. Según una interpretación particular de la mecánica cuántica, una interpretación que ha sido tomada en serio por algunos de los físicos más brillantes del último siglo, lo que sucede no es que el universo elija un resultado y descarte el otro. En cambio, según esta visión, ambos resultados ocurren. El universo se divide, se bifurca, se ramifica en dos versiones de sí mismo que continúan existiendo en paralelo. En una rama, el contador detecta la partícula, el mecanismo se activa, y tú dejas de existir. En la otra rama, el contador permanece en silencio, el mecanismo no hace nada, y tú continúas sentado en esa silla, vivo, consciente, respirando. Pero aquí está la pregunta que ha mantenido despiertos a filósofos y físicos durante décadas. Si ambas ramas son igualmente reales, si ambos resultados realmente ocurren, entonces, ¿qué experimentas tú? Por definición, solo puedes experimentar las ramas en las que sigues existiendo. Las ramas en las que mueres son reales, pero son ramas en las que no hay un tú para experimentar nada. Así que no importa cuántas veces el dispositivo se active, no importa cuántas veces el universo se divida con la mitad de las ramas resultando en tu muerte. Tú, desde tu perspectiva subjetiva, siempre te encontrarás en una rama donde sobreviviste. Siempre te encontrarás abriendo los ojos, exhalando con alivio, preguntándote si realmente pasó algo. Y si esta lógica es correcta, entonces no importa cuántas veces presiones el botón, no importa cuántas veces desafíes las probabilidades, tú nunca experimentarás tu propia muerte. Esto es el experimento mental del suicidio cuántico, propuesto formalmente por el físico Max Tegmark a finales de los años 90, aunque las ideas subyacentes habían sido exploradas antes por pensadores como Hans Moravec y Bruno Marchal. Y lleva a una conclusión aún más radical, una conclusión que algunos han llamado la inmortalidad cuántica. Si la lógica del suicidio cuántico es correcta, entonces no solo sobrevivirías a este experimento particular, sobrevivirías a todo. Cada enfermedad, cada accidente, cada evento que podría matarte tendría, en alguna rama del multiverso, una versión donde sobreviviste. Y esa es la única versión que podrías experimentar. Según esta línea de razonamiento, la muerte, al menos desde la perspectiva de primera persona, es imposible. Ahora, toma un momento aquí. Respira profundamente. Siente el aire entrando en tus pulmones. Siente tu pecho expandirse. Siente ese momento simple de estar vivo y consciente. Porque lo que vamos a explorar en las próximas 2 horas es precisamente esto. ¿Qué significa estar consciente? ¿Qué significa sobrevivir? ¿Qué significa morir? Y si hay alguna manera en que las leyes más fundamentales de la física podrían tener algo que decir sobre estas preguntas que los seres humanos han estado haciéndose desde el principio de los tiempos. Pero quiero ser muy claro desde el principio. Este no es un video que te va a decir que la ciencia ha demostrado que eres inmortal. No es un video que promociona ideas místicas disfrazadas de física. Lo que vamos a hacer es examinar honestamente un experimento mental fascinante, entender de dónde viene, por qué algunos lo toman en serio y por qué la mayoría de los físicos y filósofos, incluso aquellos que aceptan la interpretación de muchos mundos, creen que hay problemas profundos con la conclusión de la inmortalidad. Vamos a caminar por el filo de la navaja entre el asombro y el escepticismo,
manteniendo siempre los pies en la tierra, mientras dejamos que nuestra mente explore las posibilidades más extremas. El título de este video lo dice todo: la inmortalidad cuántica, el experimento mental que no te deja morir, al menos en papel. Esas últimas 3 palabras son cruciales. En papel, en teoría, como ejercicio filosófico, porque hay una diferencia enorme entre lo que un argumento lógico podría sugerir y lo que realmente es verdad sobre el universo en que vivimos. Y parte de lo que hace que este tema sea tan fascinante es precisamente esa tensión entre la elegancia del argumento y la resistencia de nuestra intuición, entre la lógica fría de las matemáticas y la experiencia cálida de estar vivo. Regresemos por un momento a esa habitación silenciosa, al dispositivo, al vial de cesio 137. Imagina que el experimento ha sido repetido 100 veces. En la interpretación de muchos mundos, esto significa que el universo se ha dividido 100 veces, creando un árbol de ramificaciones con 2 elevado a las 100 ramas posibles. Eso es un número con más de 30 dígitos. En la abrumadora mayoría de esas ramas, tú estás muerto, tu familia te ha enterrado, tus amigos te han llorado, tu silla está vacía. Pero en una rama increíblemente rara, improbablemente delgada, estadísticamente casi imposible, el contador Geiger no detectó nada en ninguno de los 100 intentos. Y en esa rama, tú estás sentado ahí, vivo, mirando el dispositivo con una mezcla de asombro y confusión. ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo es posible que hayas sobrevivido 100 veces consecutivas a un evento que tenía solo el 50% de probabilidad de supervivencia cada vez? Para cualquier observador externo, para cualquier científico que pudiera revisar los registros, esto parecería un milagro estadístico, una coincidencia tan improbable que desafía cualquier explicación natural. Pero desde tu perspectiva interna, desde el punto de vista del único observador que importa en este experimento, no hubo nada milagroso en absoluto. Simplemente, no podías experimentar ninguna de las ramas donde moriste. Estabas condenado, si esa es la palabra correcta, a encontrarte siempre en la rama de los supervivientes. Y si este razonamiento es correcto, entonces acabas de obtener evidencia de primera mano de que la interpretación de muchos mundos es verdadera. Evidencia que solo tú puedes conocer. Evidencia que no puedes compartir con nadie, porque en todas las ramas donde hay otras personas, en la mayoría de esas ramas, tú estás muerto. Este es el corazón del experimento mental, y es también el corazón de la paradoja, porque plantea preguntas que van mucho más allá de la física cuántica. Plantea preguntas sobre la naturaleza de la identidad, sobre lo que significa ser la misma persona de un momento al siguiente, sobre si la conciencia tiene un papel especial en el universo o es simplemente un efecto secundario de procesos físicos ordinarios. Y plantea una pregunta que quizás sea la más inquietante de todas. Si no puedes experimentar tu propia muerte, ¿significa eso que, en algún sentido significativo, nunca morirás? Antes de continuar explorando estas preguntas, quiero hacer una pausa aquí. Si disfrutas explorando estos lugares donde la física, la filosofía y el misterio de la conciencia se encuentran, si te sientes atraído por preguntas que no tienen respuestas fáciles, considera suscribirte y dejar un like. Ayuda a que lleguemos a más mentes curiosas como la tuya. Ahora, para entender realmente de dónde viene la idea de la inmortalidad cuántica, necesitamos retroceder en el tiempo. Necesitamos entender la interpretación de muchos mundos, la teoría que sirve como base para todo este experimento mental. Y para hacer eso, necesitamos conocer a un joven estudiante de doctorado en Princeton, un hombre cuya tesis revolucionaría la forma en que pensamos sobre la realidad, aunque él mismo nunca llegaría a ver su trabajo completamente reconocido. Era el año 1956, y Hugh Everett III era un estudiante brillante pero algo rebelde, trabajando bajo la supervisión del legendario John Wheeler. Everett estaba frustrado con un problema que había plagado la mecánica cuántica desde sus inicios en los años 1920, el problema de la medición. Según la formulación estándar de la mecánica cuántica, desarrollada por figuras como Niels Bohr y Werner Heisenberg, en lo que se conoce como la interpretación de Copenhague, los sistemas cuánticos existen en superposiciones, en estados donde múltiples posibilidades coexisten simultáneamente, hasta que se realiza una medición. En el momento de la medición, la función de onda colapsa, y el sistema adopta un único valor definido. Pero nadie podía explicar exactamente qué era este colapso, qué lo causaba, o por qué la medición era diferente de cualquier otra interacción física. Everett propuso una solución radical. ¿Qué pasaría?, preguntó,
Si el colapso de la función de onda no existiera en absoluto, ¿qué pasaría si la ecuación de Schrödinger, que describe cómo evolucionan los sistemas cuánticos, fuera válida en todo momento, sin excepciones? La respuesta era sorprendente pero matemáticamente consistente. Si no hay colapso, entonces cuando un observador mide un sistema en superposición, el observador mismo entra en superposición. El observador se divide, en cierto sentido, con una versión observando un resultado y otra versión observando el otro resultado. Y estas versiones continúan existiendo en paralelo, cada una en su propia rama de una realidad que se ramifica constantemente. Everett no usó el término muchos mundos en su tesis original. Él llamó a su formulación la formulación del estado relativo, enfatizando que los estados cuánticos solo tienen significado en relación con otros sistemas. Pero las implicaciones eran claras. Si la mecánica cuántica es correcta y no hay colapso, entonces cada evento cuántico crea nuevas ramas de la realidad, y todas esas ramas son igualmente reales. El término muchos mundos sería popularizado más tarde por Bryce DeWitt, en los años 1970, quien reconoció la importancia del trabajo de Everett y lo trajo a la atención de una audiencia más amplia. La reacción inicial al trabajo de Everett fue, en el mejor de los casos, tibia. Niels Bohr, el padre de la interpretación de Copenhague, se mostró escéptico. Muchos físicos consideraron la idea de mundos que se multiplican constantemente como extravagante, una violación del principio de parsimonia conocido como la navaja de Occam. ¿Por qué postular infinitos universos cuando la física parecía funcionar perfectamente bien con uno solo? Everett, desanimado por la recepción de su trabajo, abandonó la física académica poco después de completar su doctorado. Pasó el resto de su carrera trabajando para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, haciendo análisis de operaciones y teoría de juegos. Murió en 1982, a la edad de 51 años, sin haber visto su trabajo recibir el reconocimiento que ahora tiene. Pero la historia no termina ahí. En las décadas siguientes, una serie de físicos comenzaron a reexaminar la interpretación de muchos mundos y encontraron razones para tomarla más en serio. Uno de los defensores más influyentes fue David Deutsch, un físico de Oxford cuyo trabajo en computación cuántica y fundamentos de la física lo llevó a argumentar que muchos mundos era, de hecho, la única interpretación que tomaba en serio las ecuaciones de la mecánica cuántica. Según Deutsch, las otras interpretaciones eran parches ad hoc, intentos de salvar nuestras intuiciones clásicas a expensas de la coherencia matemática. Muchos mundos, argumentaba, era simplemente lo que las ecuaciones decían, si uno estaba dispuesto a escucharlas. Hoy en día, la interpretación de muchos mundos es una de varias interpretaciones respetables de la mecánica cuántica. No es la interpretación mayoritaria, si es que tal cosa puede decirse cuando muchos físicos prefieren evitar las cuestiones interpretativas por completo. Pero tampoco es una idea marginal. Encuestas informales de físicos que trabajan en fundamentos cuánticos han mostrado un apoyo significativo, aunque lejos de ser universal, para muchos mundos. Y lo más importante para nuestros propósitos es la interpretación que hace posible el experimento mental de la inmortalidad cuántica. Porque si el universo no se ramifica, si hay un solo resultado para cada evento cuántico, entonces el suicidio cuántico es simplemente suicidio ordinario, con resultados ordinariamente fatales. Es importante ser honestos aquí sobre lo que la interpretación de muchos mundos dice y no dice. No dice que puedes viajar entre ramas. No dice que puedes comunicarte con tus otros yos en universos paralelos. No dice que todas las ramas son igualmente reales en un sentido que tenga implicaciones prácticas para cómo vives tu vida. Lo que dice es que la función de onda del universo nunca colapsa, que evoluciona de manera determinista según la ecuación de Schrödinger, y que lo que percibimos como resultados aleatorios de mediciones cuánticas son en realidad ramificaciones en las que diferentes versiones de nosotros observan diferentes resultados. Es una afirmación metafísica profunda, pero también es, en cierto sentido, modesta. Simplemente toma las matemáticas en serio sin agregar postulados adicionales sobre el colapso. Pero hay un problema serio que la interpretación de muchos mundos enfrenta, un problema que será crucial para nuestro análisis de la inmortalidad cuántica más adelante. Es lo que se conoce como el problema de la probabilidad. En la mecánica cuántica estándar, las probabilidades de diferentes resultados están dadas por el cuadrado de la amplitud de la función de onda, una regla conocida como la regla de Born. Pero si todas las ramas son igualmente reales, ¿qué significan estas probabilidades?
¿por qué deberíamos esperar observar resultados en proporción a sus amplitudes cuadradas, si todas las posibilidades realmente ocurren? Este es un tema de debate activo entre los filósofos de la física, y no hay un consenso claro sobre si el problema ha sido resuelto. Algunos defensores de muchos mundos argumentan que la probabilidad puede ser recuperada a través de argumentos sobre decisiones racionales o simetría. Otros consideran que el problema de la probabilidad es una objeción fatal a la interpretación. Lo que está claro es que no podemos simplemente asumir que muchos mundos resuelven todos los problemas de la mecánica cuántica sin crear algunos nuevos. Con este contexto en mente, podemos regresar al experimento mental del suicidio cuántico con una comprensión más profunda de lo que está en juego. El experimento fue propuesto formalmente por Max Tegmark en un artículo publicado en 1998, aunque como mencioné, ideas similares habían sido discutidas antes. Tegmark, un cosmólogo del MIT conocido por su trabajo en cosmología y en la hipótesis del universo matemático, diseñó el experimento no como algo que alguien debería realmente hacer, un punto que él mismo enfatiza repetidamente, sino como una manera de explorar las implicaciones lógicas de la interpretación de muchos mundos y de preguntar si hay alguna diferencia empírica entre las interpretaciones de la mecánica cuántica. El dispositivo que describí al principio de este video, con el vial de cesio, el contador Geiger y el mecanismo letal, es esencialmente el diseño de Tegmark. La idea es crear una situación donde tu supervivencia o muerte dependa directamente de un evento cuántico genuino, no de algo que pueda ser predeterminado por variables ocultas o explicado por la física clásica. Si la interpretación de Copenhague es correcta, argumenta Tegmark, entonces, después de suficientes repeticiones del experimento, morirás. La función de onda colapsará una y otra vez, y eventualmente colapsará en el estado que activa el mecanismo letal. Pero si muchos mundos es correcto, entonces nunca experimentarás ese colapso, porque no hay colapso, solo ramificación, y siempre te encontrarás en una de las ramas supervivientes. Tegmark reconoce que esto crea un problema epistemológico interesante. Si realizas el experimento y sobrevives muchas veces, tienes evidencia que apoya muchos mundos, pero solo tú puedes conocer esa evidencia. Para todos los demás observadores, para los científicos que están monitoreando el experimento desde afuera, verán la secuencia de resultados normales que esperarían de cualquier experimento cuántico. Verán algunas supervivencias y algunas muertes, distribuidas según las probabilidades cuánticas. Solo tú, el sujeto del experimento, tienes acceso a la experiencia anómala de sobrevivir cada vez. Es lo que podríamos llamar conocimiento de primera persona intraducible. Conocimiento que existe pero que no puede ser comunicado o verificado por nadie más. Esto plantea inmediatamente una serie de objeciones. La primera y más obvia es práctica. Nadie debería hacer esto. Tegmark mismo es absolutamente claro en este punto. Incluso si muchos mundos es correcto, y eso es un sí enorme, el experimento te matará en la abrumadora mayoría de las ramas. Las versiones de ti que sobreviven son reales, pero también lo son las versiones que mueren. Desde cualquier perspectiva externa, desde la perspectiva de tus seres queridos, de tu familia, de tus amigos, eres tan mortal como siempre lo has sido. El único sentido en que eres inmortal es desde tu propia perspectiva subjetiva interna, y hay razones profundas para dudar de que esa perspectiva tenga la importancia metafísica que el argumento de la inmortalidad cuántica le asigna. La segunda objeción es más filosófica y tiene que ver con la naturaleza de la identidad personal. Cuando el universo se ramifica, ¿sigue existiendo un tú singular que continúa a través de las ramas? ¿O hay ahora múltiples personas distintas, cada una con una reclamación igualmente válida de ser tú? Esta es una pregunta que ha fascinado a los filósofos durante siglos, mucho antes de que la mecánica cuántica entrara en escena, y no tiene una respuesta clara. Si adoptamos una visión donde la identidad requiere continuidad física o biológica, entonces la ramificación cuántica podría verse como una forma de muerte y reemplazo, no de supervivencia. Por otro lado, si adoptamos una visión donde la identidad es puramente psicológica, basada en la continuidad de memorias, personalidad y conciencia, entonces quizás la ramificación preserva la identidad de manera relevante. Pero incluso esta visión enfrenta problemas cuando hay múltiples continuadores igualmente válidos. Permíteme ilustrar esto con un experimento mental clásico que predece a la mecánica cuántica, pero que es profundamente relevante aquí. Imagina un teletransportador,
una máquina que escanea tu cuerpo átomo por átomo, destruye el original y crea una copia perfecta en otro lugar, digamos en Marte. La persona que sale en Marte tiene todas tus memorias, toda tu personalidad, todos tus patrones de pensamiento. Desde su perspectiva, simplemente entró en una cámara en la Tierra y salió en otra cámara en Marte. No experimentó ninguna interrupción en su conciencia, pero desde una perspectiva externa, algo preocupante ha ocurrido. El original fue destruido. ¿La persona en Marte es tú, o es una copia que erróneamente cree ser tú mientras el tú real simplemente murió? Esta es una pregunta que diferentes personas responden de diferentes maneras, y no hay un consenso claro entre los filósofos sobre cuál es la respuesta correcta. Ahora imagina una variante del experimento. El teletransportador tiene un mal funcionamiento y no destruye el original. Ahora hay dos personas, una en la Tierra y otra en Marte, ambas con memorias idénticas, ambas convencidas de ser el yo original. ¿Cuál de ellas es realmente tú? La respuesta más plausible parece ser que ambas lo son en algún sentido, o que ninguna lo es en el sentido de ser idénticamente el mismo individuo que entró en la máquina. El concepto de identidad simplemente se rompe cuando hay más de un continuador, y esto es exactamente lo que sucede en la ramificación cuántica, según la interpretación de muchos mundos. Con cada evento cuántico hay múltiples continuadores, múltiples versiones de ti, cada una con la misma reclamación de ser el yo original. El filósofo Derek Parfit, cuyo trabajo sobre la identidad personal ha sido enormemente influyente, argumentó que los casos de fisión como el del teletransportador muestran que la identidad personal no es lo que realmente importa. Lo que importa, según Parfit, es la relación R, la continuidad psicológica con la causa correcta. Si hay alguien en el futuro que tiene tus memorias, tu personalidad, tus proyectos, y está conectado a ti de la manera correcta, eso es todo lo que deberías desear cuando deseas sobrevivir, independientemente de si esa persona es numéricamente idéntica a ti. Si Parfit tiene razón, entonces quizás la inmortalidad cuántica sí proporciona algo de valor. Hay siempre alguna persona futura conectada a ti por la relación R que continúa existiendo. Pero otros filósofos argumentan que esto es profundamente insatisfactorio, que lo que realmente queremos cuando queremos sobrevivir es que seamos nosotros mismos los que continuemos, no meras copias o continuadores. Este es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar. Toma un momento aquí para notar tu propia experiencia de continuidad. Tienes memorias de hace un minuto, de hace una hora, de ayer. Te sientes como la misma persona que era ayer, la semana pasada, hace un año. ¿Pero qué fundamenta ese sentimiento? ¿Es algo real en el tejido del universo? ¿O es simplemente una ilusión convincente generada por la forma en que tu cerebro procesa la información? Estas preguntas pueden parecer abstractas, pero tienen implicaciones profundas para cómo pensamos sobre la muerte, la supervivencia y lo que significa que nosotros, y no meramente alguien como nosotros, continuemos existiendo. Regresando a la inmortalidad cuántica, el argumento hace una suposición crucial que rara vez se examina explícitamente, que tu perspectiva subjetiva de primera persona es el marco de referencia correcto para evaluar la supervivencia. Solo puedes experimentar las ramas donde sobrevives, dice el argumento. Por lo tanto, siempre experimentarás sobrevivir. Pero esta manera de enmarcar las cosas ya asume que el yo que importa es el yo experiencial, el flujo continuo de conciencia que parece persistir de momento a momento. Si en cambio pensamos en el yo como algo más objetivo, como un patrón de información física que existe en el espacio-tiempo, entonces la ramificación cuántica no proporciona inmortalidad en absoluto. Proporciona proliferación, muchos yos donde antes había uno, la mayoría de los cuales terminan muriendo en sus respectivas ramas. Hay otra objeción profunda a la inmortalidad cuántica que debemos examinar, y es quizás la más técnica pero también la más devastadora. Se conoce como el problema de la medida, y tiene que ver con cómo las probabilidades funcionan en la interpretación de muchos mundos. Recuerda que en la mecánica cuántica estándar, las probabilidades de diferentes resultados están dadas por el cuadrado de las amplitudes de la función de onda. Si un estado tiene una amplitud mayor, es más probable que lo observemos. Pero en muchos mundos, donde todos los resultados realmente ocurren, ¿qué significa más probable? ¿Cómo puede un resultado ser más probable si todos los resultados son igualmente reales? La respuesta estándar de los defensores de muchos mundos es que la amplitud cuadrada da el peso o la medida de cada rama. Las ramas con mayor amplitud tienen más medida,
Pero entonces surge la pregunta, ¿experimenta uno las ramas en proporción a su medida o experimenta todas las ramas igualmente? Si las ramas de alta medida son de alguna manera más experiencialmente relevantes, entonces el argumento de la inmortalidad cuántica se debilita considerablemente. Porque la medida de las ramas donde sobrevives disminuye exponencialmente con cada repetición del experimento. Después de 100 intentos, la rama donde sobrevives tiene una medida de 1 dividido entre 2 a la 100, un número increíblemente pequeño. Si la experiencia está vinculada a la medida, entonces tu experiencia de sobrevivir 100 veces es, en cierto sentido, muy improbable, incluso si es real en alguna rama. Los defensores de la inmortalidad cuántica podrían responder que la medida no afecta qué ramas son reales o qué ramas experimentas, solo afecta las estadísticas observadas desde fuera. Pero esta respuesta es problemática porque parece socavar la conexión entre la mecánica cuántica y nuestras observaciones ordinarias. Normalmente, decimos que los resultados improbables son, improbables, que no los esperamos observar. Si la medida no importa para la experiencia individual, ¿por qué deberíamos esperar que nuestras observaciones sigan las probabilidades cuánticas en absoluto? Este es un problema técnico profundo que ha generado mucha literatura filosófica, y no pretendo haberlo resuelto aquí. Lo que quiero enfatizar es que la inmortalidad cuántica depende de una resolución particular de este problema, una resolución que muchos filósofos de la física encuentran insatisfactoria. Imagina un dado cargado, uno donde una cara tiene mucho más peso que las otras. Si lanzas el dado muchas veces, esperarías que la cara pesada salga con más frecuencia. Pero imagina que te digo que todas las caras son igualmente reales cada vez que lanzas el dado, solo que algunas tienen más medida que otras. ¿Cambiaría eso tu expectativa de qué cara observarás? En cierto sentido, la pregunta ni siquiera tiene sentido claro una vez que abandonamos la idea de que hay un único resultado. Y este es exactamente el tipo de confusión conceptual que surge cuando tratamos de aplicar las intuiciones cotidianas a la mecánica cuántica de muchos mundos. Hay una dimensión adicional del problema de la medida que es especialmente relevante para la inmortalidad cuántica. Si pensamos en la medida como una especie de cantidad de ser o de realidad, entonces las ramas donde sobrevives tienen una cantidad diminuta de realidad después de muchas repeticiones del experimento. Eres real, sí, pero apenas. La abrumadora mayoría de la realidad, de la medida, de lo que sea que la función de onda está describiendo, consiste en ramas donde estás muerto. Si esto es inmortalidad, es una inmortalidad muy adelgazada, una existencia en los márgenes del ser. Algunos podrían encontrar esto reconfortante, otros podrían encontrarlo profundamente inquietante. Ahora quiero explorar otra faceta de la inmortalidad cuántica, una que revela la extraña asimetría en el corazón del argumento. Recuerda que el suicidio cuántico y la inmortalidad cuántica son fenómenos de primera persona. Solo tú no puedes experimentar tu propia muerte, pero todos los demás pueden experimentarla perfectamente bien. Para tus seres queridos, para el mundo exterior, eres tan mortal como cualquier otra persona. La inmortalidad que el argumento promete es, por lo tanto, profundamente solitaria. Es una inmortalidad que no puedes compartir, que no puedes demostrar a nadie, que existe solo en la esfera privada de tu propia experiencia subjetiva. Imagina la escena desde la perspectiva de otra persona, digamos tu mejor amigo, que está observando el experimento desde una habitación contigua. Para él, cada vez que el mecanismo se activa, hay una probabilidad del 50% de que mueras. Después de algunas repeticiones, probablemente morirás. Tu amigo asistirá a tu funeral, llorará tu pérdida, seguirá adelante con su vida. No hay nada cuántico o misterioso en esto desde su perspectiva. Es simplemente la muerte ordinaria. Y aquí está lo verdaderamente extraño. Desde tu perspectiva, en alguna rama, sobreviviste, pero en esa rama, eventualmente tu amigo morirá, y experimentarás su muerte de la manera normal. La inmortalidad cuántica, si existe, es completamente no recíproca. Tú no puedes morir desde tu propia perspectiva, pero todos los demás pueden morir desde la tuya. Esta asimetría plantea preguntas incómodas sobre el valor de este tipo de inmortalidad. ¿De qué sirve no poder morir si todos tus seres queridos pueden morir a tu alrededor? ¿De qué sirve persistir eternamente si la persistencia significa observar, una y otra vez, la pérdida de todo lo que amas? Algunos defensores de la inmortalidad cuántica podrían responder que tus seres queridos
también son cuánticamente inmortales desde sus propias perspectivas, así que en cierto sentido nadie realmente muere. Pero este consuelo es frío. En tu rama, tus seres queridos sí mueren. Lo que sucede en otras ramas, en ramas a las que no tienes acceso, es irrelevante para tu experiencia vivida. Hay otro malentendido común sobre la inmortalidad cuántica que vale la pena abordar. Algunas personas piensan que significa que puedes sobrevivir a cualquier cosa, que puedes caminar en medio del tráfico o saltar de un edificio, y la cuántica de alguna manera te salvará. Esto es profundamente incorrecto. El argumento de la inmortalidad cuántica depende de que haya alguna rama del multiverso donde sobrevives. Pero para muchos eventos mortales, especialmente los que involucran procesos físicos a gran escala, puede que no haya ninguna rama de supervivencia en absoluto. Si te disparas en la cabeza con una escopeta, no hay ninguna configuración cuántica plausible que te deje vivo. Las fluctuaciones cuánticas afectan las partículas subatómicas, no las trayectorias de las balas. Para que la inmortalidad cuántica funcione, el evento mortal tiene que depender crucialmente de algo genuinamente cuántico, y tiene que haber algún resultado cuántico posible que permita la supervivencia. Incluso cuando hay ramas de supervivencia, pueden no ser ramas agradables. Imagina que estás en un accidente de auto. Hay ramas donde mueres instantáneamente, ramas donde sobrevives sin daño, y ramas intermedias donde sobrevives pero con lesiones graves. Si la inmortalidad cuántica te empuja hacia las ramas de supervivencia, no necesariamente te empuja hacia las ramas donde sobrevives bien. Podrías encontrarte en una secuencia de supervivencias cada vez más marginales, cada vez más deterioradas, persistiendo en estados que cualquier persona preferiría no experimentar. Esta es la versión de horror de la inmortalidad cuántica, la posibilidad de que en lugar de escapar de la muerte, estés condenado a una existencia interminable de supervivencia degradada. Ahora es un buen momento para hacerte una pregunta. ¿Has tenido alguna vez un momento, un susto cercano, una llamada cercana, donde sentiste, solo por un segundo, que deberías haber muerto pero no lo hiciste? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios, no como evidencia de nada, sino como una ventana a cómo damos sentido a la supervivencia. Quiero ahora cambiar el enfoque ligeramente y hablar sobre lo que la física cuántica realmente dice y lo que no dice sobre estos temas. Porque hay una tendencia en las discusiones populares sobre la conciencia cuántica a exagerar las implicaciones de la mecánica cuántica, a usarla como una especie de polvo mágico que puede hacer que cualquier cosa suene científica. Y quiero ser claro, la mecánica cuántica es una teoría física increíblemente exitosa, pero sus implicaciones para la conciencia, la identidad y la supervivencia son mucho más limitadas y debatidas de lo que a veces se presenta. La mecánica cuántica describe el comportamiento de las partículas subatómicas, electrones, fotones, quarks. Describe cómo estas partículas existen en superposiciones, cómo están entrelazadas, cómo interfieren entre sí de maneras que no tienen analogía clásica. Pero el cerebro humano es un objeto macroscópico, un sistema de aproximadamente 100.000 millones de neuronas conectadas por trillones de sinapsis, operando a temperatura corporal en un ambiente acuoso. Este es un ambiente donde los efectos cuánticos son, en su mayor parte, rápidamente borrados por un proceso llamado decoherencia. La decoherencia es el mecanismo por el cual las superposiciones cuánticas se convierten en mezclas clásicas, por el cual la extrañeza cuántica se diluye en el ruido del ambiente. Cuando una partícula en superposición interactúa con las partículas circundantes, los efectos de interferencia cuántica se extienden al ambiente y se vuelven imposibles de observar. El sistema efectivamente se comporta como si estuviera en un estado clásico definido, aunque técnicamente la función de onda total del sistema más el ambiente sigue siendo una superposición. La decoherencia ocurre extremadamente rápido en sistemas cálidos y húmedos como el cerebro, típicamente en escalas de tiempo de femtosegundos a picosegundos, mucho más rápido que cualquier proceso neuronal relevante para el pensamiento o la conciencia. Esto no significa que la mecánica cuántica sea irrelevante para el cerebro. Después de todo, todo está hecho de átomos, y los átomos obedecen las leyes cuánticas. Pero significa que los efectos cuánticos específicos que hacen a la mecánica cuántica extraña, como la superposición, el entrelazamiento y la no localidad, probablemente no juegan un papel funcional significativo en la cognición. La mayoría de los neurocientíficos y físicos
creen que el cerebro puede ser descrito adecuadamente como un sistema clásico para los propósitos de entender cómo pensamos y sentimos. Hay una hipótesis famosa que desafía esta visión convencional, la hipótesis OR, propuesta por el físico Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff. Según OR, los efectos cuánticos dentro de estructuras celulares llamadas microtúbulos podrían jugar un papel crucial en la conciencia. Penrose argumenta que la conciencia no puede ser reducida a la computación clásica debido a ciertos resultados en lógica matemática, específicamente los teoremas de incompletitud de Gödel, y que se necesita algo no computable, como la gravedad cuántica, para explicar cómo la mente funciona. Hameroff proporciona el escenario biológico. Los microtúbulos dentro de las neuronas podrían ser lugares donde ocurren efectos cuánticos protegidos de la decoherencia. Debo ser honesto aquí. La hipótesis OR es altamente controvertida. La mayoría de los neurocientíficos son escépticos de que los microtúbulos puedan mantener coherencia cuántica lo suficiente como para ser relevantes para la cognición. Los físicos son escépticos de que los argumentos de Penrose basados en Gödel realmente demuestren lo que él afirma. Y no hay evidencia experimental directa de que los efectos cuánticos jueguen el papel que OR les asigna. Esto no significa que la hipótesis sea definitivamente falsa. Las teorías científicas toman tiempo para ser confirmadas o refutadas, y siempre es posible que la visión convencional esté equivocada. Pero significa que no deberíamos tratar OR como un hecho establecido o como evidencia de que la conciencia es inherentemente cuántica. Para la inmortalidad cuántica, la pregunta relevante es: ¿son las decisiones sobre la vida y la muerte genuinamente cuánticas o son determinadas por procesos clásicos? Si la inmortalidad cuántica va a funcionar, necesita que tu supervivencia o muerte dependa crucialmente de eventos cuánticos. Pero la mayoría de las formas en que las personas mueren, enfermedades, accidentes, violencia, involucran procesos físicos que son, para todos los propósitos prácticos, clásicos. Sí, en el nivel más fundamental todo es cuántico, pero la decoherencia asegura que las posiciones, velocidades y configuraciones relevantes para si una bala te golpea o un coágulo bloquea una arteria están efectivamente determinadas de manera clásica mucho antes de que el evento mortal ocurra. Algunos defensores de la inmortalidad cuántica podrían argumentar que, dado que todo es cuántico en el nivel fundamental, siempre hay alguna incertidumbre cuántica en cualquier evento macroscópico, y por lo tanto siempre hay alguna rama donde el evento va de otra manera. Esto es técnicamente cierto, pero probablemente irrelevante en la práctica. La amplitud de las ramas donde la bala mágicamente no te golpea, o el coágulo mágicamente se disuelve es tan diminuta como para ser despreciable. Si la medida importa, como discutimos antes, entonces estas ramas de supervivencia milagrosa tienen una medida efectivamente cero, y probablemente no deberían ser consideradas como supervivencia real. Imagina el flujo de sangre en tus arterias. Un pequeño grumo de células comienza a formarse, a crecer, a bloquear el flujo. En algún nivel, la posición precisa de cada molécula está gobernada por la mecánica cuántica, pero las probabilidades de que el grumo se disuelva espontáneamente debido a fluctuaciones cuánticas, son tan astronómicamente pequeñas que no vale la pena ni calcularlas. Para todos los propósitos prácticos, si el grumo crece lo suficiente, bloquea la arteria, y eso es todo. La cuántica no te salvará de la física clásica. Esto nos lleva a una reflexión más amplia sobre la relación entre la ciencia y nuestras esperanzas más profundas. Hay algo profundamente atractivo en la idea de que la física podría contener una escapatoria de la mortalidad, de que las mismas ecuaciones que describen los quarks y los fotones podrían de alguna manera garantizar nuestra supervivencia eterna. Es una versión secular del alma, una promesa de persistencia escrita en el lenguaje de las matemáticas en lugar de la teología. Pero esta atracción puede nublar nuestro juicio. Puede hacernos ver evidencia donde no la hay, aceptar argumentos sin examinarlos críticamente, confundir lo que nos gustaría que fuera verdad con lo que realmente es verdad. No digo esto para desestimar el tema. Los experimentos mentales como el suicidio cuántico y la inmortalidad cuántica son genuinamente interesantes y revelan cosas importantes sobre los fundamentos de la mecánica cuántica, la naturaleza de la probabilidad y los problemas de la identidad personal. Incluso si la conclusión de la inmortalidad es incorrecta, el camino para llegar allí nos enseña mucho sobre cómo pensamos y sobre los límites de nuestro conocimiento. Y hay algo valioso en confrontar estas preguntas directamente,
en mirar a la muerte a los ojos y preguntar si realmente entendemos lo que estamos viendo. En este punto de nuestro viaje, me gustaría saber dónde te encuentras tú. En los comentarios, déjame saber. ¿Eres un escéptico que cree que la inmortalidad cuántica es un error lógico, un agnóstico que lo encuentra interesante pero no demostrable? ¿O estás cautelosamente abierto a que quizás haya algo aquí? No hay respuestas incorrectas, solo reflexión honesta. Ahora quiero explorar una pregunta diferente pero relacionada. ¿Por qué esta idea fascina tanto a la gente? Porque incluso aquellos que rechazan la inmortalidad cuántica como física legítima, a menudo admiten que hay algo irresistiblemente atractivo en ella. Hay algo en el concepto que resuena profundamente con los deseos humanos, con nuestras esperanzas y miedos más fundamentales. Y creo que entender esta atracción puede enseñarnos algo sobre nosotros mismos, sobre nuestra relación con la mortalidad y sobre por qué buscamos respuestas incluso en los lugares más improbables. Los seres humanos han estado preocupados por la muerte y lo que podría haber más allá de ella desde los albores de la conciencia. Cada cultura humana ha desarrollado creencias sobre el alma, el más allá, la reencarnación o alguna forma de continuidad más allá de la muerte biológica. Estas creencias sirven funciones psicológicas profundas, alivian el terror existencial, dan significado a la vida, proporcionan consuelo ante la pérdida de seres queridos. En la era moderna, a medida que las explicaciones religiosas tradicionales han perdido su dominio para muchas personas, ha habido una búsqueda de alternativas, formas de mantener la esperanza de algún tipo de persistencia sin recurrir a lo sobrenatural. La inmortalidad cuántica encaja perfectamente en este nicho. Promete un tipo de vida después de la muerte que no requiere dioses, almas o reinos espirituales. Se basa en la ciencia, o al menos en una interpretación de la ciencia, lo que le da una pátina de legitimidad que las creencias religiosas tradicionales carecen para los escépticos de mentalidad científica, y tiene esa cualidad de descubrimiento, de secreto, que hace que las ideas virales, la sensación de que hay una verdad oculta sobre el universo que la mayoría de la gente no conoce, pero que tú ahora conoces. También hay un elemento de subversión intelectual que atrae a cierto tipo de mente. La mecánica cuántica ya tiene una reputación de ser extraña, contraintuitiva, de violar nuestras expectativas de sentido común sobre cómo funciona el mundo. La interpretación de muchos mundos eleva esta extrañeza al máximo. No solo las partículas están en superposición, sino que universos enteros se multiplican constantemente, y la inmortalidad cuántica va un paso más allá, tomando esta ontología extravagante y extrayendo de ella una conclusión que afecta directamente algo sobre lo que todos nos preocupamos, nuestra propia mortalidad. Para aquellos a quienes les gusta pensar en ideas grandes y locas, es irresistible. Pero hay un lado más oscuro de esta fascinación que necesitamos abordar con cuidado. Algunas personas, especialmente aquellas que están luchando con la desesperación existencial o pensamientos suicidas, han interpretado la inmortalidad cuántica de maneras peligrosas. La idea de que no puedes realmente morir puede parecer, para alguien en un estado vulnerable, como permiso para tomar riesgos, para no preocuparse por la seguridad personal, o incluso para actuar sobre impulsos autodestructivos, con la creencia de que de alguna manera saldrán bien. Esto es un malentendido profundo y potencialmente letal de lo que el experimento mental realmente dice. Quiero ser absolutamente claro aquí. Incluso si la interpretación de muchos mundos es correcta, y eso es un sí enorme, la inmortalidad cuántica no es un escudo mágico. Si te pones en peligro, morirás en la abrumadora mayoría de las ramas. Las personas que te aman te perderán. El sufrimiento que causarás es real. La única supervivencia que el argumento promete es la supervivencia de alguna versión de ti en alguna rama remota, una versión que no puedes identificar, no puedes controlar y con la que no puedes comunicarte. Y esa versión probablemente estará en una situación deteriorada, no mejor. No hay victoria aquí, no hay escape, solo una confusión sobre lo que significan las probabilidades y la identidad. Si estás pasando por un momento difícil, si los pensamientos sobre la muerte y la supervivencia se sienten más urgentes de lo que deberían, por favor busca ayuda. Habla con un profesional de salud mental, con un amigo de confianza, con una línea de crisis. La física cuántica no tiene las respuestas a las luchas humanas ordinarias, y fingir que las tiene es peligroso. El universo puede ser extraño, pero eso no significa que sea benevolente. Hay también una dimensión cultural de por qué la inmortalidad cuántica ha capturado la imaginación popular. La ciencia ficción y los medios de entretenimiento
han popularizado ideas de universos paralelos y realidades alternativas durante décadas. Películas como Everything Everywhere All at Once, series como Rick and Morty, videojuegos como BioShock Infinite. Todos juegan con conceptos de mundos múltiples y la posibilidad de que hay versiones alternativas de nosotros viviendo vidas diferentes. Estas representaciones son generalmente fantasías divertidas, no ciencia rigurosa, pero crean una familiaridad cultural con las ideas subyacentes que hace que la inmortalidad cuántica parezca menos extravagante de lo que realmente es. Es importante distinguir entre la versión pop de muchos mundos y la versión física. En la cultura pop, los personajes viajan entre universos, interactúan con sus otros yos, toman decisiones que afectan qué realidad experimentan. Nada de esto es parte de la interpretación de muchos mundos real. Las ramas de la función de onda no son lugares a los que puedes viajar. No puedes elegir en qué rama terminas. No hay comunicación entre ramas. La ramificación ocurre automáticamente, determinada por la evolución de la función de onda, y cada versión de ti está tan atrapada en su rama como siempre lo has estado en la tuya. La libertad y agencia que la ciencia ficción sugiere son ilusiones. La física es mucho más restrictiva. Dicho esto, hay algo valioso en la popularización de estas ideas, incluso cuando se distorsionan. Expone a la gente a conceptos de física fundamental que de otra manera nunca encontrarían. Genera preguntas, curiosidad, el deseo de aprender más. Y a veces, la puerta de entrada hacia el conocimiento profundo es una representación superficial que captura la imaginación. Si alguien se interesa en la mecánica cuántica porque vio una película sobre multiversos y luego lee un libro serio y aprende lo que la física realmente dice, eso es un resultado positivo, incluso si la película estaba equivocada en los detalles. Imagina un foro en línea tarde en la noche. Alguien ha escrito, si la inmortalidad cuántica es real, ¿importa algo? Y el hilo se expande, algunas personas tranquilizando, otras preocupadas, otras filosofando, otras simplemente disfrutando de la discusión. Esta es la vida intelectual de la especie humana en el siglo XXI, fragmentada, ruidosa, a veces superficial, pero también genuinamente curiosa, buscando respuestas en todos los lugares posibles. Y hay algo esperanzador en eso, en que todavía estamos preguntando las grandes preguntas, incluso si las respuestas siguen siendo esquivas. Si conoces a alguien fascinado por la conciencia, la filosofía o los bordes externos de la física, alguien a quien le gusta quedarse despierto hasta tarde haciendo preguntas imposibles, quizás comparte este video con ellos. Las mejores conversaciones ocurren cuando pensamos juntos. Ahora, mientras nos acercamos al final de este viaje, quiero dar un paso atrás y reflexionar sobre lo que realmente podemos aprender de la inmortalidad cuántica, no como una afirmación factual sobre el universo, sino como un experimento mental que revela algo sobre nosotros mismos y sobre los límites del conocimiento. En primer lugar, la inmortalidad cuántica nos enseña sobre la importancia de examinar nuestras suposiciones. El argumento parece convincente cuando lo escuchas por primera vez, pero depende de una serie de suposiciones que no son obvias y que pueden ser cuestionadas. Asume que la interpretación de muchos mundos es correcta. Asume que el yo que importa es el yo experiencial de primera persona. Asume que la medida de las ramas no afecta qué ramas experimentamos. Asume que siempre hay alguna rama de supervivencia para cualquier evento potencialmente fatal. Cada una de estas suposiciones puede ser desafiada, y cuando las desafiamos, el argumento se debilita o se derrumba. Esto es una lección general sobre cómo pensar críticamente. Siempre pregunta qué se está asumiendo, y pregunta si esas suposiciones son plausibles. En segundo lugar, la inmortalidad cuántica nos enseña sobre la dificultad de conectar la física abstracta con la experiencia vivida. La mecánica cuántica es una teoría matemática increíblemente exitosa para predecir los resultados de experimentos, pero pasar de las ecuaciones a afirmaciones sobre qué experimentamos, qué significa ser nosotros mismos, qué significa sobrevivir, requiere saltar un abismo conceptual enorme. Las palabras que usamos, experiencia, conciencia, identidad, supervivencia, no tienen definiciones precisas en física. Son términos ordinarios que llevamos a la discusión y pueden no aplicarse de la manera que asumimos. La inmortalidad cuántica es un ejemplo de lo que puede pasar cuando tratamos de cruzar ese abismo demasiado rápido. En tercer lugar, la inmortalidad cuántica nos enseña sobre la tentación de usar la ciencia para satisfacer deseos emocionales. Queremos no morir.
Es uno de los deseos más profundos y universales de la condición humana. Y cuando la ciencia parece ofrecer un camino hacia ese deseo, aunque sea tenue, aunque esté lleno de advertencias y calificaciones, hay una tentación de aferrarse a él. Pero el universo no está obligado a cumplir nuestros deseos. La verdad es lo que es, independientemente de lo que nos gustaría que fuera. Y la honestidad intelectual requiere que distingamos entre lo que está bien evidenciado, lo que es especulativo, y lo que es simplemente pensamiento desiderativo. Finalmente, la inmortalidad cuántica nos enseña sobre la importancia de la humildad epistémica. No sabemos si la interpretación de muchos mundos es correcta. No sabemos cómo resolver el problema de la medida. No sabemos cómo la conciencia se relaciona con la física. No sabemos si hay algo que sea ser un yo que persiste a través del tiempo. Estas son preguntas abiertas, genuinamente difíciles, sobre las cuales incluso los expertos discrepan. Pretender que tenemos respuestas cuando no las tenemos es un error, ya sea que las respuestas pretendan confirmar o negar la posibilidad de algún tipo de persistencia más allá de la muerte. La postura más honesta es la de asombro mezclado con incertidumbre, la voluntad de explorar sin comprometerse prematuramente con conclusiones. Imagina la figura con la que comenzamos, sentada en esa habitación silenciosa con el dispositivo frente a ella, pero ahora, en lugar de presionar el botón, se levanta. Desconecta el contador Geiger, guarda el vial de cesio y camina hacia la puerta. La abre y la luz del sol entra. Afuera hay un mundo ordinario, lleno de personas ordinarias viviendo vidas ordinarias. No hay ramificaciones visibles, no hay multiversos accesibles, solo este momento, este lugar, esta experiencia de estar vivo. Y hay algo profundamente reconfortante en eso, en la solidez de lo ordinario, en la realidad de lo que está aquí y ahora. ¿Qué ha aprendido la figura? Quizás que los experimentos mentales son exactamente eso, experimentos del pensamiento, no guías para la vida. Quizás que la muerte es real, inevitablemente real, independientemente de lo que las interpretaciones exóticas de la física puedan o no implicar. Quizás que la vida es preciosa precisamente porque es finita, porque este momento, este día, esta experiencia es todo lo que tenemos con certeza. O quizás simplemente que hay mejores maneras de pasar el tiempo que tratando de engañar a la mortalidad con trucos cuánticos. Ahora, quiero hacerte algunas preguntas finales para reflexionar, y me encantaría leer tus respuestas en los comentarios. En 10 años, ¿crees que los físicos habrán hecho progreso en el problema de la medición? ¿O permanecerá tan misterioso como hoy? ¿Cuál es, en tu opinión, el mejor argumento en contra de la inmortalidad cuántica? ¿La idea de la inmortalidad cuántica hace que la muerte parezca menos aterradora o más inquietante? ¿Y si la inmortalidad cuántica fuera de alguna manera confirmada? ¿Cambiaría la forma en que vives? Toma un momento y deja tus respuestas abajo. La parte más interesante de cualquier video como este no es lo que yo digo, sino lo que tú piensas. Estaré en los comentarios. Pero antes de cerrar, quiero regresar una última vez al tema central, no para agregar más argumentos o contraargumentos, sino simplemente para sentarnos con la pregunta, dejarla respirar y ver qué surge. Estás aquí, en este momento, leyendo estas palabras o escuchando esta voz. Algo está ocurriendo que podemos llamar experiencia, conciencia, estar presente. Y por ahora, eso es todo lo que podemos decir con certeza. No sabemos qué es la conciencia en su esencia. No sabemos por qué hay algo que se siente como ser tú, en lugar de solo procesos físicos, sin ninguna experiencia interna. No sabemos si esa experiencia continúa después de la muerte, se disipa, se transforma o simplemente termina. Estas son las preguntas más profundas que se pueden hacer, y no tenemos respuestas definitivas. Lo que sí tenemos es este momento, este ahora, este respiro, esta sensación de estar vivo, de ser consciente, de existir en un universo que es extraño más allá de nuestra comprensión, pero que también es nuestro hogar, el único hogar que conocemos. Y hay algo valioso, quizás lo más valioso, en simplemente estar presente con eso, sin aferrarse a promesas de inmortalidad ni huir del hecho de la mortalidad. Solo estar aquí, solo notar, solo ser. Toma un respiro ahora. Siente tus pies en el suelo o tu cuerpo en la silla. Nota el ambiente a tu alrededor, los sonidos, la luz, la temperatura. Esto es real. Esto es ahora. Esto eres tú. Y por el momento, quizás eso sea suficiente.
Gracias por pasar estas 2 horas explorando este extraño rincón de la realidad conmigo. Si quisieras seguir adelante, hay más. Videos sobre la naturaleza del tiempo, sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre lo que podría significar que la conciencia sea fundamental. Suscríbete, activa la campana y te veré en el próximo. Y si quisieras compartir tus propias reflexiones, ya sea que esto haya cambiado tu mente, planteado nuevas preguntas o simplemente te haya hecho hacer una pausa, deja un comentario abajo. Leo más de lo que podrías pensar. End.